Muy buenos días, queridos amigos, seguidores, espectadores de Ahora Televisión, de Desde la Recoba del Cielo por Montera. En este día de agosto, en el que el cielo brilla no tan azul como otras veces, lo cual me parece sospechoso, pero vamos a dejarlo ahí de momento nada más. Ya se ríen mis compañeras. Bueno, voy a presentar antes que nada a Sandra Arteaga. Buenos días. Y a Norma González Cabrera. Buenos días. En equipo técnico Alexis y Cristo, que están ahí cuchicheando, a veces me distraen, tengo que decirle, a ver, cuando termina el programa, no cuchicheen que me distraen. Bueno, agosto no ha empezado bien para la humanidad y por supuesto no ha empezado bien para España y no ha empezado bien para Canarias, no ha empezado bien para nadie que tenga un poco de sentido común. Y me refiero a que peligramos si Pedro Sánchez Pérez Castejón, el psicópata de la Moncloa, el ocupa de la Moncloa, pues asume el gobierno de España otra vez. Porque vamos mal, hoy vamos a hablar de agricultura y ganadería. Nuestra agricultura, nuestra ganadería está siendo perjudicada muy seriamente y atacada muy seriamente desde fuera y desde dentro. Y nuestra economía y nuestra sociedad está mal porque llevamos unos gobiernos de desgobierno. Y yo me pregunto ya inmediatamente, yo les paso el testigo a mis compañeras. Resulta que tenemos un conflicto con Marruecos. Marruecos, desde hace mucho tiempo, está reclamando tierras españolas, como son Ceuta y Melilla. Tenemos un conflicto con la apropiación indebida de Marruecos y la invasión de Marruecos del Sáhara. Y para colmo, Marruecos nos está perjudicando, pues porque abre sus puertas para que entren en España una inmigración ilegal que nos está ocasionando muchos problemas. Y además, para colmo también, en estos momentos, como decía hace un momentito, nuestra agricultura se está viendo perjudicada, entre otras cosas, porque se está beneficiando desde Europa a Marruecos cuando Marruecos no cumple la normativa que la Comunidad Europea exige a los agricultores y ganaderos europeos y, por supuesto, a los agricultores y ganaderos españoles, canarios, en contra de nuestros intereses. Nosotros tenemos que cumplir una normativa que nos exige mucho y ellos no. En fin, y va Pedro Sánchez y para rematarla se va de vacaciones a Marruecos. O sea, se va de vacaciones a Marruecos. Él sí puede ir donde le dé la gana, pero claro, él no puede, él es presidente de momento en funciones del gobierno de España. Y él tiene que dar ejemplo, o sea, él no puede, eso es irse de vacaciones a Marruecos, es un espaldarazo a Marruecos en todo aquello que Marruecos pretende. Entonces me parece una insensatez y me parece escupir a la cara de los españoles y escupir a la cara de nuestros agricultores y ganaderos para empezar. ¿Qué pensáis vosotras? Bueno, yo con respecto al tema de... Yo iría un poquito más allá y tú lo has dicho hace un rato, el tema de qué pasa con la Unión Europea. ¿Para qué sirve la Unión Europea? Porque yo a estas alturas, en pleno siglo XXI, me estoy preguntando, viendo cómo está el campo y viendo cómo está la agricultura, la ganadería y lo que está pasando en los Países Bajos, la ley esta que ha sacado ahora la Unión Europea, en fin, en contra de la agricultura, pues la verdad es que me planteo muchas veces qué utilidad a día de hoy y para qué sirve. Y respecto al tema de, es increíble que castigan a nuestros agricultores en España y en todos los países que pertenecen a la Unión Europea, en beneficio de países como Marruecos, que efectivamente el otro día todos leíamos una noticia que decía que había un lote de sandías que venían de Marruecos, que por favor no las consumiésemos porque tenían productos cancerígenos, es decir, lo que está prohibido para el agricultor europeo, que además le eleva los costes porque los pesticidas y todos los productos que tiene que utilizar tienen que tener un control y unas garantías, resulta que ahora por la puerta de atrás los estamos comprando a Marruecos. La Unión Europea permite que se compre a Marruecos esos mismos productos, por ejemplo, hablando concretamente de la sandía,
cuando sabe perfectamente que no pasa los controles sanitarios para ser consumidos en Europa. No, y acaba de entrar otra partida de melones con el mismo problema. Pues de melones, pero es que todo lo que viene de Marruecos, pero es que además el otro día me decían que los huevos que consumimos en Canarias vienen de Marruecos también. O sea, dentro de nada, el plátano que nos comamos vendrá de Marruecos. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay mucho agricultor que tiene mucha familia, que lleva toda su vida trabajando en la tierra, que además no es una tarea para nada fácil, porque es de sol a sol, y resulta que les estás poniendo, los estás atando. Entonces, al final, yo me planteo dónde está la Unión Europea, dónde están las leyes para protegernos a los europeos. Es que no lo entiendo. Cuando cumplimos la normativa que se nos exige. Y encima se nos exigen unos estándares de calidad tan altos, tan altos, tan altos, que al final ya estamos cansados de oír a los agricultores y a los ganaderos en países del norte de Europa diciendo que es que no pueden más. Pero ¿y qué es lo que no entiendes? ¿Por qué beneficia la Unión Europea a Marruecos y a los países extracomunitarios en detrimento y en perjuicio de que aquí cada vez se produzca menos y que además están abocados a la extinción? Es por lo mismo que se va Sánchez a Marruecos. Sí, pero bueno, mira, tampoco yo creo que hay que darle mucha tú compartiste vuelta. esa noticia hoy. Yo no doy crédito, pero ya es que lo de Sánchez es que ya es un despropósito completo. Entonces yo creo que ya ha llegado el momento que después de tanto despropósito, que va a continuar este despropósito, lo que tenemos que hacer nosotros es unirnos y decir, hasta aquí. Lo que tenemos que hacer cuando vayamos a los supermercados es decir, a ver, procedencia. Y si no lo tengo claro, no voy a comprar ese producto. Pero las etiquetas se pueden cambiar, porque el que compró la partida, yo creo que... Pero eso es ilegal, por ejemplo. No es que fueran cancerígenos. Según le escuché a un médico, los pesticidas estaban produciendo problemas neurológicos. Entraba gente con mareos, vértigos, Sí. vómitos, con unos síntomas que no era de gastroenteritis, que no era de nada. Porque aparte de ser cancerígeno en un futuro, es que estos son con cosas actuales. Y fíjate, ¿y sabes por qué sale la noticia? Perdóname, Sandra, por los síntomas, si Perdona, no, perdona, no porque esperamos. es muy importante aclarar esto, aunque vamos a tener en la segunda parte y tercera parte del programa al secretario general de ASAGA, a Teo Hernando, que está ya con nosotros aquí y nos va a aclarar muchas cosas, pero sí es importante que aclaremos nosotros a nuestros espectadores lo siguiente. El problema con partidas que pueden venir de terceros países, en este caso de Marruecos, que pueden dar problemas de salud, es consecuencia de que en esos países no hay regulación, como si en la Comunidad Europea, en cuanto a los fitosanitarios, los pesticidas y demás, con los que se, digamos, fumigan o se invierten las tierras o lo que sea, con los productos agrícolas. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado con este melón y con estas sandías y los cherry? Que lo que ha pasado es que se ha detectado en estas partidas de sandía que multiplica por mucho, he leído en algunos sitios que hasta por 100 unos pesticidas que en esas cantidades son malas para la salud. Claro. Y puede repercutir en la salud de manera seria, de diferentes maneras, incluso en cantidades importantes son cancerígenos, pero puede haber otros problemas. Entonces, claro, en la Comunidad Europea dice, no, estos pesticidas son los que están autorizados y en estas cantidades, que son las cantidades que no provocan ningún tipo de problema de salud. Pero si tú te tomas una aspirina, no te pasa nada, pero si te tomas 50 aspirinas, pues te mueres esa misma mañana, ¿no? Pues yo tiré las sandías de mi casa el otro día por el miedo. Pero además no simplemente Entonces... eso, resulta que en Europa, los países civilizados, porque es que yo ya me produce risa, resulta que el trabajador tiene que tener unas garantías laborales, tiene que estar dado de alta, tienes que pagar tu autónomo, etcétera, etcétera, etcétera. Y además te dicen que no a la explotación laboral. Y resulta que compramos productos en países que sabemos 100% que explotan al trabajador. Porque me gustaría ver a mí, nos quejamos, por ejemplo, de Huelva, ¿sabes? De que tienen a toda la gente que viene de fuera a recolectar, que los tienen en unas características y una situación infrahumana, y habría que ver cómo cultivan en Marruecos, qué gente tienen allí trabajando la tierra, bajo qué circunstancias, si les pagan lo que tienen que pagarles, si es un sueldo digno, si les da para vivir, si no los tienen en plan de esclavitud, explotación. O sea, aquí en Europa nos jactamos de que todo es un norma y que tal y que cual, y resulta que luego compramos productos que son tóxicos para nosotros y perjudiciales para nuestra salud, pero además están producidos en circunstancias que no sabemos cuáles son. Pero mira, y aparte de todo ese desarrollo económico de la agricultura, ¿tienen alguna mejora las personas de Marruecos con toda esta venta? No, pues eso... Habrá un cacique que se estará llevando el dinero calentito, habrá acuerdos que seguramente no sabemos por la puerta de detrás de Europa con esos caciques, o determinados caciques europeos con esos caciques, y como siempre al final el ciudadano
es el que se ve Es que la perjudicado. pobreza es un negocio, es que Tota- es de que toda es la eso, vida. O es sea, que es eso. No sé, tú preguntabas hace un momentito por qué la Comunidad Europea está atacando a sus propios Es que es agricultores. increíble. Vamos a ver, aquí hemos hablado en este programa en muchas ocasiones de la nefasta criminal Agenda 2030. La Agenda 2030 tiene un pilar fundamental que sustenta todo lo que pretenden, y es el cambio climático ocasionado por la mano del hombre. Eso está demostrado que es incierto. Los cambios climáticos tienen que ver, los que hay de forma natural, por la propia naturaleza de nuestro globo terráqueo y sobre todo por los ciclos solares. Eso es fundamentalmente lo que a lo largo de la historia de la Tierra, hace 4.500 millones de años, pues ha ido ocurriendo, ¿no? Entonces, a través de salvar a la Tierra, porque los hombres vamos a destruirla, se está, sobre todo en Occidente, porque Oriente dice, móntate en esta, Claro, es que porque ni Rusia, No. ni China, ni la India, ni Estados Unidos, ni Sudáfrica, ni Canadá están diciendo, no, si nosotros vamos a entrar en esta dinámica de encarecer la economía de las naciones, porque tenemos que, y encarecer la economía de las naciones supone hacer más pobres a la población, porque tenemos que salvar la tierra. Y entonces resulta que como consecuencia de esto, te venden esta historia y dicen, vamos a masacrar a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos. Y entonces les exigimos esto y lo otro. Y ahora resulta que estas tierras, aquí te vamos a expropiar estas tierras para poner molinos. Y ahora resulta que tú no puedes utilizar estos fitosanitarios que llevan utilizándose legalmente y están demostrados que no son perjudiciales, porque y entonces esto no lo puedes utilizar, y entonces si no lo utilizas resulta que hay agricultores que no pueden competir, por ejemplo, y favorecen a países terceros. ¿Por qué? Porque estos que han montado este chiringuito son los mismos que tienen los territorios en África donde se va a producir este producto agrícola que se deja de producir en Europa. Y encima siguen siendo pobres, es que con todo Claro, esto no, siguen siendo pobres. porque no te quepa la menor duda que tú decías, Sandra, y tú también, que ese morito que en Marruecos va a labrar la tierra, o ese nigeriano que lo va a hacer en Nigeria, o ese otro que lo va a hacer en Somalia, van a tener un sueldito de la zona, es decir, y va a tener unas condiciones laborables de la zona, y en nada va a mejorar su vida. A lo mejor es que tiene trabajo y antes no lo tenía, pero nada más. Es que, perdona, Y- mira qué curioso. Y nada más. Nos metemos con Amancio Ortega y con las grandes multinacionales textiles porque resulta que fabrican y cosen en países en vías de desarrollo, pero no nos metemos con países en vías de desarrollo que producen agricultura y que producen productos para nuestro propio consumo. O sea, ¿por qué para unos sí y no compres y para otros venga a meternos, que además son tóxicos y nos Pero perjudican? es que aparte es que está jugando con nuestra salud, porque bueno, una blusa te la pones y... Sí, pero Pero es que los productos, la fruta, además, que es algo tan demandado. Mira. Y sobre todo para los niños, que dale 5 piezas de frutas a los niños al día. Es que eso es un peligro. Mira, yo Sí. quiero, no quiero que profundicemos mucho en temas agrícolas porque Claro, quiero aprovechar sí, que, claro, que claro. estamos después con Teo, ¿no? Pero fijaros en una cosa, mira, sabemos de sobra, porque lo hemos hablado muchas veces, que hay un desconocimiento enorme en relación a lo que es la Agenda 2030, lo que supone ese reinicio y ese nuevo orden social, ese nuevo orden mundial que pretenden imponernos a martillazos como sea, ¿no? Hemos hablado de la desaparición del dinero en efectivo que pretenden imponernos, que ya se está acelerando, lo cual nos va a llevar a una falta de libertad total y un absoluto control por parte de los gobiernos, por parte de ese gobierno único que pretenden establecer, al menos en Europa, y como en Europa es donde más gilipollas hay por metro cuadrado del mundo, como el más, sí, o sea, en Europa, Tienes razón. a ver, en Europa hay más gilipollas por metro cuadrado que ninguna otra parte del mundo, incluyendo España. ¿Por qué? Porque nos estamos comiendo con papas fritas todo lo que nos meten por las televisiones, los medios de comunicación, toda esta Que les gente. pagan para ello. Estos mismos propietarios de las televisiones son los mismos propietarios de la banca, son los mismos propietarios de la farmacéutica, son los mismos propietarios de estas grandes extensiones donde se está sembrando y se va a sembrar
toda la agricultura que quieren robar no solo los europeos, etcétera. Pero os voy a leer dos cositas en relación a la Agenda 2030 y me dais vuestra opinión. Porque hay una cosa que yo leo aquí y de verdad que me revuelve las tripas. El punto 16 de los 17 puntos de la Agenda 2030 dice, pretende la consecución de la paz, de la justicia y de instituciones solidarias y sólidas. Y yo digo, instituciones sólidas. Ah, Y yo digo, o sea, ¿la paz? ¿Tú? pero si estamos a las piñas ¿Tú? todo el día. ¿Quiénes están detrás quiénes están detrás de las guerras? ¿Quiénes están detrás de los conflictos armados que se provocan para vender armamento, para desestabilizar una zona, para quedarse con las riquezas de esa zona? Los mismos que han escrito esto. Yo digo, pero, ¿cómo no se les cae la cara de vergüenza? No, bueno, no tienen cara ni vergüenza, ¿no? De todas formas, esta agenda no es una agenda votada, consensuada, Claro. etcétera, etcétera. Sí, Esto creo es que un eso es lo grupo que- de ricos que hay que recordarle a la gente, que es el Foro Económico El Foro Económico Mundial, que es el portavoz. Ellos de son- donde sale todo ellos son esto, unos esclavos y de lo de las yo élites. a este foro ni me parezco, ni les he dado mi aprobación, ni nada de nada. Entonces a mí, por consecuente, a mí es una agenda que, por supuesto, no participaré jamás de ella. Si tengo que plantarme contra esa agenda, me plantaré. Pero es que además es que es como 4 millonarios mundiales se reunieron y dijeron, a ver, ¿cómo vamos a poder someter a...? Pero el nuevo orden mundial, ¿no te suena el vocabulario? Claro, como secta claro, satánica? Sí, totalmente. es Es Que que, no por- suena claro. ni siquiera para convencerte. A mí me suena eso. No, Sí, entonces, tendrás nada y la serás verdad es feliz. que... Todos pa'l Teide y tírense para... Por eso. Entonces dices, pero vamos a ver, ¿qué autoridad tiene esta gente? Para mí ninguna, y lo siento mucho, pero Hombre, es si así. te van envenenando, van secando los campos y van haciendo una Claro, serie pero es que- de cosas, pues te van llevando por el camino que ellos quieren. No te convencen, pero te llevan. Entonces, Bueno, vamos a pero ver mira, cómo se puede salir de torres ahí. más altas han caído y Por gobiernos más supuesto. fuertes han sido derrocados, Porque hay ¿eh? información, gracias a Dios. Claro. Y porque la gente tiene que Aparte de que quejarse date cuenta y tiene que actuar y en un decir, caso aislado es Europa. Hay más continentes en el mundo que desde luego esto ni lo van a aceptar ni nada de nada. Y es más, Europa debería plantearse muchas cosas ya porque hay otra potencia mundial que está resurgiendo, ¿vale? Y que es importante que tengamos buenas relaciones con ellos. pero fijaros en un quién dato. Bueno, cada uno que saque sus propias Ah, vale. conclusiones. Mira, los datos son Y importantes. no hablo de China, ¿eh? Los datos son muy importantes. Rusia, Por ejemplo, y por África, ejemplo. África está en Y pie de África. guerra. África, Me África. parece bien que se espabilen. África está en pie de guerra, porque lo que no entienden es que hasta ahora la esclavitud y el colonialismo de países como Francia y Estados Unidos han tenido a un continente que es uno de los más ricos del mundo, en sin recursos. agua, sin comida, sin nada. Entonces, claro, es que ya están es que África, y me parece fenomenal, está en pie de guerra Mira, ya. África tiene un Me parece problema. perfecto. África tiene un problema grave, muy grave desde el principio de los tiempos, y es el problema tribal. Pero ese problema tribal lo han utilizado ciertas Claro. potencias para enfrentar en esas zonas, enfrentar a las poblaciones, para sacar ellos tajada, para controlar esas situaciones, para tener al gobernante de turno bien agarradito y con el gobernante del turno llegar a acuerdos para explotar ellos los recursos naturales de esas zonas. ¿Qué es lo que ha pasado con Estados Unidos desde todo el siglo XX con Hispanoamérica, donde la banca norteamericana le ha sacado el hígado a las poblaciones hispanoamericanas, y las grandes multinacionales ligadas a esta banca han manejado y han explotado los recursos naturales de esas mismas zonas, ¿no? Y nos tienen entretenidos todo el día con noticias alarmistas. Sí, y además, ¿sabes lo que tiene África? Que ya no tiene nada más que perder. Por supuesto. Es que ¿cuántos niños mueren en África al día de hambre? Cuando es uno de los continentes No. más ricos del mundo. Un hambre que Entonces, se podría cuando ya lo has perfectamente perdido todo, resolver. ¿qué te queda? La No te- dignidad, claro. la dignidad. Y que hay unas declaraciones de un militar Sí, creo- de Níger, creo que creo es, que era- diciendo que se acabó, que África, que se acabó, que se Siempre acabó. llega un alma noble, es como Sí, sí. la película Sonido de Libertad. Sí, Siempre hay un alma noble que se la juega y puede dar un giro al mundo. sí, Y creo por eso, que por eso estamos te en digo. eso. sí. Mira, yo me alegra mucho que hayas mencionado Sonidos de Libertad, Sound of Freedom. Freedom. Sound of Sound Freedom. Vosotros sabéis, las dos habláis inglés y pronunciáis bien. Yo no
no hablo inglés y encima lo pronuncio fatal. Bien es cierto que a mí no me gusta hablar idiomas de bárbaros, pero bueno, pero sí, pero ellas lo estudiaron antes y están liberadas de todo mal. Bueno, pero lo que iba a decir es que me alegra que menciones la película porque está avanzando. Creo me decías que en octubre viene El aquí 8 de a... octubre se estrena en España, sí, no pasa nada, porque, claro, esta Claro. película tiene una controversia. Porque es el primer país europeo al que llega. Sí, Vale, porque es está en hispanohablante. todo Latinoamérica Vale. y pasa, pero bueno, todo... En Estados Unidos sigue siendo un éxito. Creo que ha recaudado Eh, más de 150 millones de euros. Sí, Perdón, de de dólares. dólares. Le jorobó, de lo cual me alegro, a Disney la última película de Indiana Jones, le jorobó el protagonismo y le superó en público, ¿no? En asistentes, público asistente. Entonces, fijaros una cosa que lo comentamos tomando café hace un rato. Esta película, para los que no sabéis de qué va, cuenta la historia, una historia real, de cómo un policía que se ocupaba de eso en Estados Unidos, de perseguir a pederastas, resulta que detecta que dice, sí, perseguimos a pederastas, los apresamos, pero no liberamos a los niños, no hemos liberado nunca a un niño. Y entonces el tío, bueno, termina por su cuenta, se va a Colombia, se va a algunos países hispanoamericanos, a México, y empieza por su cuenta a liberar y llega a liberar a 150 niños que estaban en manos de unas mafias de pederastas que vendían esos niños sobre todo a Estados Unidos, donde hay más consumo de porno infantil, y de abusos a menores y de violaciones a menores en el mundo, en Estados Unidos. Bueno, y esa película cuenta todo eso. Una película que protagoniza el actor de Jim Caviezel. Jim Caviezel, para quien no lo sepan, seguro que se acuerdan de Jesús de Nazaret en la película de Mel Gibson. Y dirige Y dirige Eduardo Verástegui. Han estado recientemente con Bukele, el presidente de El Salvador, que ha hecho de Salvador una nación en la que se puede vivir. Antes no se podía vivir allí, ¿no? En fin. Y se les han echado encima. ¿Por qué? A ver, ¿por qué se le ha echado encima a la gente? Bueno, Netflix y Disney no quisieron nunca... Llevaba 8 años rulando la película, hasta Sí. que Ángel Studio, que total era un estudio pequeñito, apostó por ellos, porque hombre, es que si empiezas a levantar la tapa, no les interesaba. Pero Claro. esto ya es imparable. Te digo que yo abro el móvil por la mañana y empiezo a entrar y ya todo el mundo, sobre todo importantes cantantes españoles, Sí. después a nivel internacional, y esto ya es imparable. Y no me extraña que se haga una segunda y una tercera parte, porque yo creo que esto ha sido un comienzo de algo grandioso. Yo sigo todos los días la misa de la Virgen de Guadalupe, de Eduardo Verástegui, que para mí es un ser humano maravilloso y que gracias a personas como él y a medios como nosotros, porque Sí, yo no en la escucho medida de a nadie nuestras hablar como posibilidades. nosotros. ¿Verdad? Porque En la parece o que tienen miedo o que todo les da igual y no puede ser. Están ocultando la película y Exacto. si hablan de ella hablan mal. Exacto. Que por Tiene una cierto- conspiración. Por cierto, me llevé una alegría porque a mí me gusta Alejandro Sanz como cantante, pero le he escuchado algunas cosas que sobre el tema de la Agenda 2030 y digo, este chico tiene poco cerebro. No están informados. Y ha recomendado, además muy seriamente, y ha defendido que vayamos Con a ver mucha pasión. Es que, esta película de sobre todo, Sonidos de todos los Libertad. que tengamos hijos, Alejandro Sanz. vamos, en primera línea. Y los que no tengan hijos y vayan a ver la película, se van a poner en primera línea No, y también. dar algunas pautas en próximos programas Claro. del tema de los niños. Nos vamos a publicidad, volvemos en unos minutitos. Gracias por estar ahí. Bueno, estamos de vuelta, muchas gracias por estar ahí. Quiero recordarles, por cierto, que este sábado 5 de agosto en La Recoba se va a celebrar una mañana a partir de las 11 de la mañana, una mañana de diversión para los más pequeños de la casa. Una mañana con enormes toboganes hinchables, con piscinitas de estas para los niños, con atracciones de estas de verano, para que traiga usted a sus pequeños, a sus niñas, a sus niños, a sus nietos, a sus hijos, porque se lo van a pasar de maravilla. Y es gratuito. En las redes sociales de La Recoba, ustedes tienen ahí la información que quieran, que necesiten. Este sábado 5 de agosto. Bueno, y estábamos, como les decía hace un momentito, nos acompaña Teo Hernando, que es el secretario general de ASAGA, de la Asociación
de Agricultores y Ganaderos de Canarias. Teo, encantado de que estés con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Te habrás dado cuenta que en este programa defendemos nuestra agricultura y nuestra ganadería. Hombre, como tiene que ser, evidentemente. Estamos además en el mercado de Nuestra Señora de África, en la Recoba. Qué menos que apoyar al producto local y a nuestros productores, ¿no? Bueno, como habrás escuchado en la primera parte de nuestro programa, hemos hecho hemos hecho una exposición muy ligera, ¿no? De parte del panorama de la agricultura en Europa, pero particularmente en España, y ahora vamos a hablar de la agricultura en España y de la ganadería, y particularmente en Canarias, ¿no? Y antes de nada, me gustaría que nos dijeran a los espectadores qué es ASAGA y qué hace, cuál es su responsabilidad, cuál es su frente de trabajo y demás. Para Pues que ASAGA Canarias ASAJA ¿Mm? es la mayor asociación de agricultores y ganaderos de Canarias, y lo que hacemos es la función como si fuera un sindicato, ¿no? Todas las reivindicaciones, necesidades y derechos de los productores, pues forzar en las reuniones, estar en todas las mesas de negociación, tanto con la administración pública como con sindicatos, con el tema de las ayudas europeas, las ayudas nacionales. Transferimos estas demandas incluso si hace falta al Ministerio o incluso a Bruselas, si se diera el caso, como recientemente en noviembre estuvimos directamente en Bruselas por temas del REA, que es una subvención a las importaciones en Canarias que se está aplicando francamente mal y está realizando todo lo contrario de lo que debería el realizar. régimen específico de abastecimiento. Exactamente, bueno, lo que se está haciendo con el REA, que nos fuimos a quejar directamente a Bruselas, es que se está subvencionando a productos que son competencia directa con los principales productos de Canarias, como pueden ser el queso y algunas carnes, y por lo tanto una subvención que estaba hecha para el desarrollo y el fomento de las producciones agrarias en las regiones ultraperiféricas, lo que está haciendo es subvencionar a una competencia desleal. Por lo tanto, no entendemos que se dedique dinero público de todos nosotros, de todos los europeos, a subvencionar a nuestra principal competencia, ¿no? Es un poco absurdo, porque evidentemente así no vamos a salir adelante nunca. Y ese tipo de reivindicaciones, nosotros tenemos la fuerza suficiente y la representatividad suficiente como para poder ir directamente a Bruselas a manifestar. ASAGA Canarias también es la representación regional en Canarias de ASAJA. ASAJA es la Asociación de Jóvenes Agricultores a nivel nacional, y por lo tanto tenemos esa conexión directa con los compañeros de todas las provincias nacionales del país, que además hacemos mucha fuerza con el Ministerio de Agricultura, es decir, con los gobiernos de turno, y también, evidentemente, con las relaciones externas, con las relaciones internacionales. Como bien decían al principio de la tertulia, tenemos muchísimo conflicto con los países terceros, porque con estas normativas de la nueva generación europea, este nuevo rumbo idealizado, ¿no?, de la agricultura y la ganadería en Europa, que lo que se pretende es prácticamente que nuestros productores vayan con un cestito de mimbre saltando por el campo recogiendo frutitas de los árboles. Eso es lo que se entiende como agricultura profesional. Pero existe esa doble vara en la que se nos exige una conciencia y un respeto medioambiental, laboral, de sostenibilidad, de ecoresiliencia y todas estas palabrejas, pero a toda la gran masa de alimento que nos viene de países terceros no se les está exigiendo jugar a las mismas reglas ni a las mismas cartas. Por lo tanto, es una falacia, es una hipocresía como un castillo el cada vez poner más condicionantes a la producción agraria en Europa y encima señalarlos con el dedo, como se hace, causantes de la contaminación, como pasó con el ministro Garzón hace unos 2 años, que no se consumiera carne porque era perjudicial para el medio ambiente. Pero hablando de la carne española, además. Sí, de la carne española. Entonces, bueno, ante este tipo de situaciones, evidentemente, las asociaciones agrarias somos el potencial para levantar la voz, para quejarnos si es necesario manifestarnos y reivindicar unos derechos, sobre todo hablar con los datos en la mesa, no hablar desde la ideología, sino desde los datos y desde la realidad, porque así es donde se entienden las cosas, porque los datos al final tumban este tipo de... En efecto, acabas de decir algo que es absolutamente fundamental, pero absolutamente fundamental, es manejar datos. Sí. Y ahora voy a dar un par de datos, pero quiero hacerte una pregunta primero, Teo. ¿Cuántos agricultores y cuántos ganaderos hay en Canarias? Uno y otro. Bueno, me imagino más o menos la cifra redonda. De forma directa e indirecta, el sector agrario ocupa en torno a 65.000 personas. 65.000 personas. Sí. ¿Explotaciones agrícolas cuántas pueden ser? Agrícolas estaríamos hablando de en torno a 20 y pico mil.
no te puedo decir el dato exacto. Y de explotaciones ganaderas, ahora mismo estamos rondando un poquito menos de 4.000. 4.000 explotaciones. Me imagino que en gran parte de caprina. Sí, mayoritariamente caprina. Pero fíjate cómo es el dato que desde el 2014 hasta ahora hemos perdido 1 cada 4 explotaciones ganaderas. Del 2014 a ahora. En menos de 10 años. Así es como está la situación en la ganadería en Canarias. Mira, yo hablando de cifras. El otro día coincidimos, Teo y yo, en un programa de radio aquí en Tenerife y hablamos de esto, ¿no? De todos los países, y quiero dar estas 2 cifras porque son importantes, todos los países que no están dentro, que no firmaron el último acuerdo de París, el anterior, el de Kioto, y el último de París, acuerdo por el cual la Comunidad Europea en su conjunto y otros países del mundo, pero sobre todo la Comunidad Europea, se ata de pies y manos para tener un desarrollo razonable, agrícola, ganadero, industrial, en todos los sentidos, y encarecer la vida en Europa, y encarecer la vida de los ciudadanos europeos. Por eso digo antes que no hay en el mundo más gilipollas por kilómetro cuadrado que en Europa, es la realidad. Bueno, pues decía lo siguiente, los países que más CO2, digamos, que expanden a la atmósfera, teniendo en cuenta que el CO2 es necesario para la vida vegetal y por lo tanto para después producir oxígeno y para nuestra vida, el CO2, que es el origen de la vida, bueno, pues teniendo en cuenta eso, se expande entre China, Estados Unidos, India, Rusia, podemos incluir Canadá y podemos incluir Sudáfrica, entre todos estos, ellos casi Alemania. Alemania Alemania es el principal de casi Europa. el 60%. No, pero Alemania sí está dentro de los acuerdos de Kioto y de París. El 60% de la emisión de ese CO2. Y resulta que la Comunidad Europea es el 0,7%, no, perdón, el Mentira. 7%. El 0,4 de No, de expansión de CO2 sí, es el 7%. dentro de la Unión Europea. No, del mundo. Pero pretende que el 7% está sosteniendo toda la política de la Agenda 2030 contra un 60% que dice, a mí esto no me viene ni me va, y siguen haciendo y no pasa nada. Y por otro lado, y ya acabo con los datos, que es un dato absolutamente demoledor, si entre el 84 y el 86%, perdón, los océanos generan CO2 a través de los microplancton que hay y microalgas que hay en los océanos, generan entre 84 y 86 gigatoneladas de CO2 todos los años a la atmósfera. 84 gigatoneladas, y todos vehículos, fábricas, etcétera, que en el mundo existen, generan 7 gigatoneladas, es decir, 84 de una manera natural contra 7. Y hemos creado una farsa sobre un 7% de algo, o sea, 7 gigatoneladas, cuando la naturaleza genera 84 y gracias a eso estamos viviendo. Si los océanos redujeran al 50% esa expansión de CO2 a la atmósfera, el 50% moriría el ser humano, morirían las plantas, moriríamos en la Tierra porque no habría oxígeno. Pero incluso dándoles la razón con esto de los gases de efecto invernadero, la contaminación por el plástico, etcétera, incluso dándoles la razón, sigue siendo igual de absurdo. Porque si el 70% de la contaminación o el 60% lo están emitiendo países donde se está produciendo, empresas europeas están produciendo, allí, y americanas claro, están produciendo allí. Claro. Y aquí se aplica lo de el que contamina paga. Y las empresas más contaminantes tienen que pagar un recibito. Pero sin embargo, todo lo que viene de esos países No paga. no tiene ningún sobrecoste por esa contaminación. ¿En qué quedamos? El que contamina paga, pero solo aquí. Si contaminas allí, no Que paga. aquí somos los más tontos. No, pero es que además ¿De qué estamos ahora hablando? estamos hablando también de que el golpe de gracia lo ha dado la Unión Europea con la ley de restauración De la naturaleza. de la naturaleza. Bueno, Que eso ya ha sido el golpe final a todo lo que supone la agricultura y la ganadería. Y me gustaría que la gente supiese, Sí. si alguien lo quiere explicar, Sí. en qué consiste esta ley, porque ha sido el golpe de gracia de, como sigamos así, vamos a acabar comiendo piedras. No, pero ya que tenemos aquí Por eso me gustaría- no solo esta normativa, venimos desde el Pacto Verde, de la granja a la mesa, los objetivos ODS,
toda la legislación que se va transfiriendo desde Europa hacia cada país miembro, ahora con la nueva PEPAC, con los ecoregímenes, toda esta historia y lo de la restauración de la naturaleza. Al final lo que quieren es que la naturaleza solo se mire, o sea, los campos se dejen de cultivar, es básicamente la idea. Para poner molinos de Poner los viento y molinos. placas O que solares. salgan hierbas, que la naturaleza recupere su sitio y, como decía la compañera, pues comeremos piedras o... No, carne por las impresoras 3D, que vi el otro día un chuletón que se hace con una impresora asco. 3D. Bueno, pero ¿y qué le meten ahí? A esa Qué impresora asco. 3D, ¿qué le meten? Le metían unas semillas. Es ¿Y que esas no te- semillas de dónde salen? Que al final Yo todo me viene de quedé- la agricultura y la me quedé ganadería. flipando, Lo quieres pero hacer tecnológico, lo quieres un hacer más asco de natural. chuleta asqueroso así, Qué asco. salía de la impresora, digo, pero qué demonios es esto. Con es esto de la absurdo. emisión de gases de efecto invernadero, salió nuestro ministro, el ministro de España, a decir, en un país cárnico como es España, a decir que se consumiera menos carne. Y él ¿no? comiéndose Sí, después por el unos metano, bocaditos. por el Por pedo el de las metano, vacas, por el vale. metano. Es que En Canarias empezó toda esta ola, ¿no?, ideológica, porque evidentemente estaban los del mismo partido aquí, toda esta ola de nada, de comer carne, a señalar a la ganadería, en este caso, de Canarias. Y nos remitimos a un artículo publicado por la Universidad de La Laguna del 2021, en el que dice que la generación de gases de efecto invernadero de la agricultura y la ganadería juntos en Canarias es del 0,07 Madre mía, nada. del total. Nada. el 0,07 del total. Agricultura y ganadería juntos. juntos. Sin embargo, la generación eléctrica en Canarias, somos la única región de Europa que sigue al 100% o prácticamente al 100% dependiendo de la quema de fuel. La única región de Europa y no se están tomando medidas. Mira lo que acaba de pasar ahora mismo en La Gomera. Eso no es una prioridad, pero señalar a los ganaderos sí. Pues entre la generación eléctrica y el transporte, no solo el transporte de vehículos en las propias islas, sino todo lo que necesitamos de traer en barcos, más los visitantes, más los vuelos nacionales, vamos a poner, era el 90 y pico % de la emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, pues en la normativa de la Ley de Biodiversidad de Canarias y de la Ley de Transición Energética no se habla absolutamente nada, ni de la generación eléctrica, Jo. ni de los transporte de vehículos, ni de los vertidos de aguas depuradas al mar, de la contaminación de vertidos al mar. Lo que se habla es de normalizar más aún el sector agrario y de normalizar más aún al sector ganadero. Tienen 20 artículos, o querían tener 20 artículos de normalización del sector agrario, y de los vertidos del mar no había ni una frase. Bueno, pues de ese 90 y pico % de emisión por la energía y por el transporte, según el artículo de la Universidad de La Laguna 2021, habría que sumarle un 54% adicional, o sea, nos estaríamos yendo al 154% de contaminación por los vuelos internacionales por el turismo. ¿Y quién se mete con el turismo? ¿Quién está tomando medidas con el turismo? Porque al final lo que nos está sucediendo en Canarias de la falta de suministro, hemos tenido cortes de suministro de agua, cortes de suministro, Sí. falta de suministro de Ceros agua, energéticos, ¿eh? ceros Ojo, energéticos, un falta cero de suministro energético. de agua de riego, vertidos al mar constantemente. ¿Por qué sucede todo esto? Porque se ha desarrollado una urbanización en Canarias, un modelo urbanístico en Canarias, que no ha ido a la par con las infraestructuras, ni en carreteras, ni en verdad. energía, ni en agua. Por la corrupción de los municipios donde se ha construido lo que les ha dado la gana, porque el ceporro concejal de turno ha puesto el cazo y se ha llenado el cazo de lo que tenía que llenarse. Por eso. Y en lugar Por de, eso. y en lugar de hacer un planteamiento de decir, si vamos a meter en esta zona muy pequeña de la isla tantísimas personas, habrá que hacer unas carreteras acorde, Claro. una depuración de agua acorde, Claro. un suministro de agua acorde, un suministro energético de acorde, una recogida de basuras acorde a toda esa población que estamos construyendo. Pero no se hizo. Ahora, el problema son el suelo agrario y la ganadería. Ese es el problema. Jo. Mira, hay un dato que acabas de dar tú que es fundamental, hablando de... Y crear de- desaladoras donde no hacen falta. Bueno, aquí tuvimos a Carlos, Carlos Soler, Soler. Carlos Soler. que nos habló, ¿lo conoces? Sobre Sí, el agua, el que ingeniero nos, de- nos el habló ingeniero de de- eso, nos habló, bueno, O sea, que en Canarias de la está en corrupción agua, que hay en con- agua. Es que Claro, tenemos ¿qué agua pasa? que por lo visto hacemos un agujero y sale agua. Bueno, pues lo desfenestraron No es tanto así. y lo llevaron a Hacienda. sí, 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 sí. Lo metieron en Hacienda sin trabajo y sin No, nada. con trabajo, pero sin poder Sí, hacer en sin nada. un actividad. despacho, sí. Pero mira, un dato importante, porque insisto, y haces muy bien, dar datos. Mira, hablabas de gases de efecto invernadero. En el mundo hay muchos gases de efecto invernadero porque la naturaleza emite gases, ¿no? Bien,
el CO2 supone el 3,6% de los gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera. El gas de efecto invernadero que más hay en la atmósfera, que es el 96%, es el agua cuando se evapora, es decir, el vapor de agua. Y no, el vapor de agua, ¿qué hacemos con el vapor de agua? ¿Cómo eliminamos el vapor de agua de la atmósfera? Gilipollas. Ay, mi madre. Bueno, hace 20 años estamos con la crisis del ozono. El agujero de ozono, ¿no? La capa de ozono. La capa de ozono. Se hablaba de la capa de Y ozono ahora ya no. en los telediarios. No, se regeneró sola. Se regeneró. Se regeneró. Y ahora hay más capa de ozono que nunca, por lo visto. Pero es y que- hay más hielo en los polos Pero que ¿por qué no, nunca. por qué no se habla de eso? ¿Por qué no? Porque no interesa. Porque De hecho- Lo que hay que hablar es de la polarización, ¿no? Claro. Del desastre, como siempre Exacto. compañero, Claro, los claro, desastres, claro. porque así polarizas a la población. Claro. ¿Y qué opinas de que estén derribando presas y embalses y Pues me parece una estupidez como un castillo. Y además tenemos, un crimen como tenemos presas en Canarias a mitad de hacer, que no se terminaron de hacer porque no había interés. Tenemos la presa aquí en Santa Cruz y la presa de Arico, que siempre se ha escuchado, no, es que son presas que filtran y entonces no se llenan, etcétera, ¿no? Siempre buscarán una excusa cuando no quieren hacer Pero no algo. tenemos la tecnología para impermeabilizar esas balsas, que ya están hechas. El 70% de la infraestructura Por ya está hecha. supuesto, hombre. Se podría aprovechar Por perfectamente. supuesto. ¿Que no se van a llenar? Pues mira, la puedes utilizar para bombear por las noches utilizando la fuerza del viento, Claro. cuando te sobre esa energía, para bombear agua y crear caídas de agua, por ejemplo. Sí, Y sí, estás sí. generando electricidad y una reserva de agua. canalizar los barrancos y que se aproveche el agua de la lluvia? Bueno, y partiendo de todo eso que nos estás contando, Teo, a mí me gustaría saber que, aparte de reunirse, ir a protestar a Bruselas, la lucha sin cuartel con los gobiernos autónomos, etcétera, etcétera, ¿hay alguna manera de poder concienciar a la gente? ¿Estáis haciendo algo para que la gente... Es que hay una desinformación por los medios de comunicación brutal y hay una contrainformación, es decir, lo que hablabas, todo es catastrofista. Sí. La culpa la tenemos nosotros porque respiramos y estamos vivos y entonces somos contaminantes. ¿Están haciendo ustedes algo que podamos compartir en las redes, que se pueda dar visibilidad, que se Nosotros- hable de verdad? Nosotros examinando la situación decíamos, bueno, ¿qué podemos hacer? Seguir con los carteles, con la manifestación y se ve que no estamos consiguiendo nada. Seguimos en esta rueda de hámster de pedir ayudas, pero viendo una evolución hacia el vacío, Claro. hacia el desfiladero, porque estamos viendo cada vez menos superficie de cultivo, cada vez menos explotaciones ganaderas. Por lo tanto, todas estas subvenciones europeas están sirviendo para algo, están manteniendo las que son fuertes, pero las pequeñas, que son la mayoría en Canarias, están desapareciendo. ¿Por qué están desapareciendo? ¿Por qué no se compra producto local? No, sí, todo lo que se produce en Canarias se vende. ¿Por qué están desapareciendo? Porque no hay relevo generacional. Porque la gente no ve interesante, ni los jóvenes, ni los inversores, ven interesante el sector agrario. Es que tal Solo- y como lo pintas, a lo mejor es que es muy Claro, dura la imagínate. lucha. Solo, bueno, pero que si lo pintamos como la catástrofe, que necesitamos ayuda y si no es así, no podemos vivir. Si lo pintas así, que es como se pinta el sector agrario en Canarias, lo que se pinta el sector agrario en Canarias es un señor o una señora mayor con un sombrero, un cigarro Sí, pegado verdad. aquí y sachando las papas a mano. Claro. Claro, claro. Esa es la imagen, y el sector agrario no es así. Es la imagen que se quiere transmitir, pero no es así. ¿Y ustedes el sector dentro de la agrario es asociación moderno. Dan clases o visitan colegios, hacen charlas y todo Es lo que ese tipo les he de estado cosas? diciendo. Nosotros optamos por tomar soluciones y tomar acción. Claro. Entonces, ¿qué hicimos? Pues en lugar de estar criminalizando a los otros sectores, al sector turístico, al sector industrial, y diciendo, ustedes son los culpables de nuestros males, necesitamos más ayuda porque ustedes son los culpables. No, dijimos, vamos a establecer alianzas con esta gente, que son los tractores de la economía de Canarias. Claro. Claro. Entonces, el sector del supermercado, el sector del turismo y el sector de la industria, estamos buscando alianzas y realizando proyectos para que esas alianzas se continúen en el tiempo. Y uno de los ejemplos que estamos realizando es con Azotel, el proyecto de comunidades turísticas circulares. Y en lo que se basa es en solucionar un problema a los hoteles, que es los residuos. Le hemos puesto los contenedores marrones dentro del hotel y nos estamos ocupando en la gestión tanto a Azotel como a Saga, O sea, residuos orgánicos. orgánicos en el precocinado. Los estamos llevando a unas plantas de compostaje que están dentro de explotaciones agrarias, sobre todo de plátano. Se están procesando para el compostaje y esos productos que normalmente van a cooperativas, a grandes empresas que aglutinan producción y tienen la capacidad logística para servir a los hoteles, vuelven a los hoteles de una forma preferente. Y además estamos luchando para que esas empresas, esos hoteles que lo están haciendo bien, tengan una bonificación fiscal.
para muy favorecer que más empresas digan, Claro. yo apuesto por el producto local Claro. porque me beneficia en los residuos y me beneficia fiscalmente. Porque Claro. así es como arrancan las cosas, Sí, sí, tocando sí. el dinero. Y Sin duda, convenios sin con las duda. grandes No- superficies no solo con las emociones. para que les compren a ustedes. ¿Tienes convenios con las grandes superficies? Las grandes superficies cada vez están tirando más de las grandes Pero- cooperativas que tenemos en Claro, Canarias. Qué bueno. claro. Pero lo que nos fijamos con la pandemia fue, lo único bueno que tuvo la pandemia es que nos permitió tomar datos reales de cuál es el consumo en Canarias del producto local. Sí. Y lo que nos dimos cuenta es que el 70% de lo que producimos en Canarias lo consumimos los canarios. Wow. 70%. El Mejor 70%. Y el 30% el turismo. Mejor Pero claro, todavía. los canarios somos 2 millones y poquito. Sí, sí. Y de turistas nos vienen 16. Ah. O sea, está muy descompensado. Total. Pero mira, una pregunta. ¿Se tiene datos, supongo que sí, del promedio de presencia de turismo que hay día a día al año de promedio? Es decir, 17 millones al año circulan por aquí. Pero ¿cuántos hay permanentemente? Es decir, tenemos en Canarias 1,5 millones de turistas siempre. Sí, Con lo cual, aproximadamente sería como mensualmente 1 millón de personas más. que están el mes aquí, más o menos. Sí. O sea, estamos hablando de que en ese momento Canarias no tiene 2 millones de habitantes, 2 millones 100. Tiene 3 millones. 3 millones 600. Claro. Y toda esa gente tiene que comer 3 veces al día. Entonces, a poco que consigamos que los hoteles y la restauración tiren un poco más del producto local, no vamos a vivir. Claro. Y ahí es cuando dirán los jóvenes y los inversores, ahora sí es Tú interesante. sabes lo Porque Claro. hay mucha demanda. Porque sé que lo voy a vender. Y es que es muy bueno el producto. ¿eh? Mira, yo Es me... es diferenciado. muy bueno. Sí, Hombre. Tenemos que apostar irnos- por esas diferenciaciones que tenemos en Canarias, que son muchísimas. Tenemos que irnos a publicidad, pero yo quiero decir algo antes de una publicidad. Es vital, fundamental, absolutamente fundamental. Nosotros hacemos lo que podemos, pero que asociaciones como Saga haga una labor docente. Y que todo esto que nos has comentado, que es importantísimo, estos datos, tenemos que llevarlo, trasladarlos a la población, a esa gente que está sentada en su casita viendo la tele y abre la nevera y saca las naranjitas, las cervezas, lo que sea, el vino, y piensa que eso es jauja. No, para que lo tenga usted ahí, hay un proceso detrás del carajo que decimos mucho en Canarias. ¿Saben lo que significa el carajo? Otro día lo cuento. Volvemos en la última parte del programa. Muchas gracias por estar ahí en su casa, viendo desde la Recoba del Cielo por Montera, que hacemos cada 15 días en el patio central de la Recoba de Santa Cruz, del mercado de Nuestra Señora de África. En este lugar, los mercados tradicionales son una institución. El mercado de Nuestra Señora de África es una institución. Y además es un lugar donde usted puede hacer la compra de todo lo que usted necesita para su casa, para su hogar. No solo a nivel de productos alimentarios, sino también de limpieza en casa, limpieza del hogar, limpieza personal, en fin. Y además en la Rambla Azul, que está aquí al lado, usted puede comprar ropa, calzado, todo tipo de objetos y de regalos, etcétera, ¿no? En fin. Pero es que además a través de los mercados tradicionales y a través del mercado del comercio local ayudamos muchísimo al sector local, al autónomo, al comercio, al productor originario del producto, del producto agrícola, del producto ganadero, y después a esa empresa familiar que vende ese producto. Y ese dinero, ese circulante, se queda aquí en Canarias, en Tenerife, y eso produce riqueza, y eso produce puestos de trabajo. Entonces, por favor, mentalicémonos de esto. En fin, y paguen en efectivo, que nos quieren quitar el dinero en efectivo. No regalemos ese porcentaje al banco, compramos un cortado y pagamos con tarjeta de crédito, por el amor de Dios. Y ese cortado que no le deja 1 euro a ese señor que está, al final le deja 90 y tantos céntimos, porque hay una parte que por no hacer nada se lleva el banco. Y cuando nos quite el dinero en efectivo, vamos a ser mucho más esclavos de lo que usted se imagina. Bueno, estamos con Teo Hernando, que es el secretario general de ASAGA, y si usted se acaba de incorporar, le decimos que tenemos una conversación interesantísima. Y hablamos en el descanso, Teo, de una cosa. Yo te preguntaba por 2 cosas brevemente. ¿Qué produce Canarias agrícola y ganaderamente en líneas generales? Bueno, la mayor producción que tenemos agrícola en Canarias evidentemente es el plátano. Sin embargo, más del 50% de ese plátano que producimos, son en torno a 9.000 hectáreas de producción, es para exportación. O
sea que en Canarias nos quedamos con un 50-40% de esa producción. Luego estamos al 100% de autoabastecimiento, tanto que se habla de la soberanía alimentaria, que hay que aumentar la soberanía alimentaria. En muchísimos productos estamos al 100% de soberanía alimentaria. Y eso tampoco se difunde en la gente, ¿no? Por eso ejemplo, tenemos que hablar mucho de esto, mucho. en las lechugas, como hemos dado con la clave, bueno, nosotros no, la empresa que lo ha realizado, dio con la clave de un cambio de hábito en el consumo. Con el tema de las lechugas, las bolsas de lechuga, las bolsitas Sí. estas ya preparadas de ensalada, ha sí. triunfado tanto ese producto Es que es fantástico. que han aumentado, han multiplicado por 30 la superficie de cultivo de lechugas Sí, 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 sí. y estamos al 100%, variedades de y lechuga. variedades las rojas, la Sí, sí. hoja de roble, Claritas en la bolsa, además. Sí, sí. canónigos, etcétera. Bueno, pues estamos al 100% de autoabastecimiento de ese tipo de hortalizas de hoja. Todo lo que son frutas tropicales también estamos al 100% de autoabastecimiento. ¿Por qué? Porque hay una limitación fitosanitaria. No pueden entrar ningún tipo de material, ni mucho menos el fruto, pero tampoco plantas de plátano, de aguacate, de papaya, de piña tropical y de mango. Esos 5 productos no pueden entrar desde el año 87 a Canarias. Por lo tanto, todo lo que se produce de esos productos en Canarias es local. Y evidentemente el 100% de lo que se abastece. Ujú. De las papas, que es Un tesoro de nuestra un gastronomía. tesoro de nuestra gastronomía, Las papas nuestras pilar son un tesoro. fundamental, no me salía la palabra, pilar fundamental de la gastronomía de Canarias, estamos en torno al 67%, estamos muchísimo más. Pero en el 2012 se declaró que la polilla guatemalteca, que es una plaga que tenemos en Canarias, es una plaga de cuarentena y por lo tanto no podemos exportar fuera del territorio canario papas. Y entonces ahí se redujo bastante la producción, porque en los años 80 era de los principales productos de exportación, la papa de Canarias. Se traía, seguro que se acuerdan, se traía la semilla Utodate, no los sacos, sí, sí, o sí, Utodate o Quinegua, Sí, que son las papas inglesas, se traía la semilla, se plantaba aquí para volverla a llevar fuera. Eran irlandesas, eran, quiero recordar. Irlandesa, es decir, del Reino Unido. Sí, 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 sí. Ahora con la polilla guatemalteca no la podemos hacer y es una pena porque la papa negra, la papa bonita que tenemos Sí. en Canarias, que además son papas ancestrales traídas en la conquista de América y que solo quedaron en Canarias, tampoco las podemos exportar, aunque no son tan afectadas por la polilla guatemalteca, tampoco la podemos exportar y sería un filón tremendo porque muchísimos restaurantes de alto nivel Sí. las tienen como un producto muy cotizado. Entonces es una pena, se está trabajando en intentar paliar esta plaga, bien por medidas culturales en el cultivo y bien por medidas post cosecha, como cámaras de CO2, cámaras con ozono, etcétera, para intentar solventar el problema que tenemos con la polilla guatemalteca. Y luego esos son los grandes pilares y teníamos un pilar fundamental en la agricultura de Canarias que era el tomate, pero primero por Almería, que nos reventó en cuanto a precio y en cuanto a cota de mercado. Y luego, por supuesto, Marruecos, que nos reventó a nosotros y a los de Almería. Jolín. El tomate de Canarias prácticamente podemos decir que ha desaparecido. Estábamos cultivando 4 o 5 mil hectáreas y ahora quedan 700, muy pocas empresas, sobre todo en Gran Canaria, y les están dando ayudas para la reconversión, es decir, para que cambien de cultivo, porque estamos viendo que se va a quedar solo para producción de consumo local y para afuera entre el Brexit, que era nuestro principal destino, Inglaterra, Sí. y la competencia desleal que tenemos con Marruecos, el tomate canario no tiene prácticamente nada que hacer. Acuérdense que teníamos un tipo de canario que era el tipo canario, un tipo de tomate, Sí, 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 que era el sí. tipo tomate canario. canario, sí. Hasta ese punto llegamos. Y por Qué fuerte, qué pena. y lástima. Bueno, con lástima hoy eso. en día el primer productor del mundo de tomate cherry es Marruecos. Y tiene, si no me equivoco, he leído que tiene la producción en el Sáhara. En el Sáhara que han invadido allí. Encima. Sí. Y en unos enormes ¿cómo se Invernaderos. llama? Invernaderos. Y ahí produce tomate cherry que se salta a la torera toda la normativa europea, como todo lo demás, en Europa. Y mira, Bueno, y a nivel. el aguacate, por decirte, que también es uno de los Sí. productos Ah, estrella bueno. y que más ha crecido, ¿no? El Bueno, aguacate. una ricura. Me encanta el aguacate. Nosotros en 20 años hemos conseguido alcanzar las 2.000 hectáreas de cultivo. 2.000 hectáreas. Es lo que está creciendo anualmente Marruecos en aguacate. Anualmente. 2.000 hectáreas al año. O sea que nada. Gracias que tenemos ese cordón fitosanitario que a Canarias no puede entrar Mm. el aguacate de Marruecos. ¿Cómo ha Pero entrado la sandía? porque la sandía sí puede entrar. Claro, son los tropicales. El aguacate no puede entrar por razones fitosanitarias, para que no afecte a las plagas
a las producciones que tenemos aquí. Sí, pero yo ya había oído campañas en contra de nuestro aguacate diciendo que el cultivo consume mucha agua, que no es ecológico, que no es sostenible. Fíjate tú, y ahora ya se Pues ponen es de, tiene- es de los cultivos que mejor se adaptan a la producción en Qué ecológico, fuerte, para que veas. porque prácticamente no tienen plagas, salvo el ácaro cristalino, Claro. que además se puede tratar de forma ecológica con azufre y con algunos productos, incluso con insectos depredadores. Y es un cultivo que debería extenderse en Canarias, pues al ritmo que está creciendo también en Málaga y en toda la vertiente andaluza, que está creciendo a un ritmo tremendo. Yo estuve hace poco por allí, porque nosotros, al pertenecer a Asaja, Asaja ha creado un departamento exclusivo del aguacate a nivel nacional, y de hecho quieren crear una marca de aguacate español, etcétera. Que estaría muy bien. Pues fui de viaje de Málaga a Nerja, son como 60 kilómetros por una autopista, La y Costa era del Sol. a ambos lados de la autopista 60 Aguacate. kilómetros, puro aguacate. Aguacate, a ambos lados de la autopista. Aguacate. Ha crecido de una forma tremenda. Claro, es que el aguacate en todas las comidas, porque Claro. en los desayunos fit, en el almuerzo, Sí, en en la todo, en merienda, todo. en la El aguacate. cena, en las Sí, sí, cremas, sí, en todo. El Es que el aguacate agua- sirve para todo. Pero es que tiene unas propiedades nutricionales beneficiosas para la salud excepcionales, Mm. el aguacate. Mira, una cosa, en cuanto a la agricultura, en cuanto a la ganadería, En cuanto a la ganadería, el principal valor está claro que es el queso de cabra. Gran parte de los animales que tenemos en Canarias, tanto cabras como vacas, se destinan a la producción lechera, también a las ovejas. Y es con diferencia la cabra es el ganado predominante, ¿no? Últimamente ha crecido bastante, en los últimos años, ha crecido como un 20% el ganado bovino, las vacas. En Gran Canaria principalmente para uso lechero y en Tenerife principalmente para uso cárnico. Y eso es positivo porque es producción cárnica local, no tenemos que Claro. estar trayendo de fuera y por ende dependemos menos de las carnes que vienen de Latinoamérica. Que vete tú a saber cómo están esos animales, cómo Sí, están esos madre. trabajadores y cómo están a nivel de hormonas y de no sé cuánto. Y de antibióticos, porque Bueno, creo que yo- se ponen a infectar. sí. Son Yo he infectar. de decir que yo lo he comentado, lo he dicho muchas veces, lo dije el otro día en el programa de radio y lo voy a decir ahora, y tú has mencionado uno de ellos. Hay tres pilares fundamentales en una nación: soberanía sobre cosas que hay que como sea respetar y como sea proteger. Una es la soberanía alimentaria, otra es la soberanía de nuestras aguas, tanto de riego como de consumo, y otra la soberanía energética. Estas tres soberanías se están atacando en España. Se están atacando. Y cuando perdamos esa soberanía y esas producciones de las que hablo estén en manos extranjeras, se acabó. España como nación será una de las naciones más débiles del mundo, más vulnerables del mundo, ¿no? Por eso tenemos que levantarnos contra Es que todo con eso. el presidente que tenemos, veremos siendo unos Pero con el gilipollas. presidente que tenemos y con los que han estado antes y con los que van a ir después, Y con los que van a si ir- no les exigimos, Sí, vienen porque bien. no exigimos, es que no exigimos. Mira, una cosa que no... Perdona Sí. que te interrumpa, uno de los también de los cultivos principales, ya por terminar, Sí, sí, sí. es el viñedo, la uva. La uva, para el vino, ¿no? viñedo, sí. Y es el ejemplo claro del éxito de la entrada de las nuevas generaciones, de los jóvenes, con inversión y con Claro. formación. Porque ver un valor añadido en el producto. Claro. Cuando yo estaba en la carrera, y ya han pasado unos cuantos años, en torno a 20 años han pasado ya, se estaban hablando que en Canarias se estaban trayendo variedades de vides de Francia, incluso de la península, variedades mejorantes, porque querían imitar, algún loco quería imitar a los vinos franceses, a los vinos de Tempranillo, etcétera, etcétera. Y de repente vino una oleada de técnicos que se empezaron a formar en Canarias, que fueron fuera y que vinieron y vieron el potencial que tenían las variedades endémicas, las variedades singulares, adaptadas a nuestro clima. Y el exotismo que tú puedes vender. La diferenciación. El exotismo que tú puedes vender un producto que se produce en Canarias a partir de unas peculiaridades del terreno, del clima, de todo. Y lo único Eso que hay tenemos que venderlo. hacer es hacer las cosas bien. Claro. Y las cosas se hacían no a base de vasitos de yogur y le echo, bueno, le voy a echar dos, que mejor que sobre que falte, que es como se hacían las cosas. Y por eso salían los vinos que salían de garrafón. Sino cuando se mete tecnología y se mete formación y se hacen los vinos como se tienen que hacer, midiendo las temperaturas, midiendo las fermentaciones, controlando, haciendo mezclas de variedades más aromáticas, menos aromáticas, más afrutadas, menos afrutadas, más secas, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos llegado a un nivel de vino tan brutal que antes lo que decíamos que no, que tenemos que producir vino que sea competencia con el Rioja a 2 euros. No, perdona. No, perdona. Nunca podremos competir cuando La Rioja tiene de espacio de cultivo de río 100 veces más o 1000 veces más que Y la Canarias. Rioja Es no tiene imposible. paisajes como la Jeria,
Imposible o como las competir. viñas trenzadas de Icod y de la Orotava. Eso es lo que no lo tienen. Y la gente viene, los turistas vienen a la Jeria, a Lanzarote, yo estuve la semana pasada allí, a visitar ese paisaje marciano, espectacular, y a tomarse una copa a 4,50. Y lo pagan, y hay colas de gente. Oye, y y los colas de premios coches. internacionales que tenemos en quesos Sí. también, que tampoco se fomentan mucho. En vino no sé si hay a lo mejor premios internacionales, en miel, o sea, es que tenemos aquí unos productos impresionantes que yo creo que no se le da la voz que debe de tener, Sí. porque aquí viene cualquier artista, cualquier cosa y se montan unos pollos y unos escenarios y tenemos premios internacionales en gastronomía y en productos y no se entera ni Dios. Pero porque aquí nos hemos basado, y es donde queríamos luego enlazar, con esto de la planificación estructural Claro. que tiene que llevar el gobierno de Canarias en este caso, porque nos hemos basado en hacer promociones en ferias, en poner un stand del gobierno Sí, de sí, Canarias sí. Para que o de los pruebes una quesitos cucharita. y no sé una cucharita, pero Sí. que esas cosas Es no que eso no es funcionan. así. No, porque Esas estás con, cosas no estás funcionan. con 50.000 más en la misma feria, en 50.000 puestos más. No funciona. Tienes que traerte aquí a la gente. Pero y que te si lo nos dé vienen aquí. 16 millones de personas aquí, Claro. nos vienen 16 millones de personas. Claro. Que no da- ya el queso de Canarias no da bio. Estamos produciendo el 50% de lo que se consume en queso. Tenemos un potencial por desarrollar Pero ahí si los tremendo. niños van a venir a un restaurante que había, que para llegar allí, yo no he ido en mi vida Ah, sí, a comer sí, un sí. queso que había allí. Sí. Los guiris se recorren. Y la gente lo paga, que eso es otra de las No, cosas que claro, tenemos también claro. en Canarias. Que no nos tenemos que tirar por el suelo para que nos paguen €1. No. Que si tenemos una singularidad, la gente la tiene que pagar. Bueno, pero y la gente la paga porque la gente en menospreciando- Europa cobra 5.000 Mira, euros. Claro. el canario se tiene que poner en valor. O sea, Claro. tenemos que creernos Claro. nuestra Para un- producción y lo que valemos. Pero- Pero qué manera de poner. Esto vale 4,50 €. Pero para un nórdico, Claro un que francés, sí, un no, no es alemán. nada. Pagar 4,5 Pagar euros 4 por una copa de vino es como si nosotros pagáramos €1. Pero Claro. eso Porque no están hace nada. acostumbrados a pagarlo allí. Y encima si estás en un paisaje, Y estás de vacaciones. con una calidad del vino, porque Mira, si es tú un vino haces- birriaco yo- te duele. Pero... Yo no sé si esto se está haciendo o no, pero yo te digo una cosa. Visitas importantes por diferentes bodegas, por diferentes, ¿cómo se llama? Granjas de cabras y para ver el queso, probar ahí el queso, el vino, etcétera. Y los tipos, dedicarle un par de días a esto a un turista, va como loco, le encanta. Si lo que más le gusta a un turista, además del sol, es comer. Mira, los nómadas digitales. Joder. Ahora están con la moda de los nómadas digitales, personas que vienen de ¿Cierto? Europa, profesionales que Hacen están su teletrabajando en trabajo. Canarias. Llévatelos a esos sitios. Sí. Llévatelos a conocer la gastronomía de Además, Canarias. ellos después por su ordenador lo suben a las redes y eso Claro, es un claro, impacto. claro. Otra de las modas. Todo esto se los digo porque ya se lo hemos planteado al gobierno de Canarias desde la saga, ¿no? Esto de los brunch, esta moda de los Sí. brunch. Sí, esta- sí, de lo... Hazlo en mitad de una platanera, que ya se Sí. está haciendo en el Pero eso con debe de productos... ser En mitad de una hermoso, platanera, en mitad de un maravilla. viñedo, con unas vistas a una explotación ganadera, Y respirando aire puro. a tener baifitos en los brazos, sacarte fotos con baifitos en los brazos. ¿Quién Mira, está habla con la dispuesto? Pero eso escuela. lo tienen que hacer ustedes, porque yo no veo al gobierno de Canarias No, pues diciendo, venga. deberían gastarse menos dinero en ferias internacionales Sí. y gastarse más Pues dinero en ferias este tipo de promoción internacionales local. donde no se digamos que aprovecha ese presupuesto adecuadamente, donde Porque se va mucho ves presupuesto ves las en imágenes cosas de Fitur y de las ferias Bueno, estas de bueno. alimentación en Madrid y en otros lados y te ves Muchas hasta el cosas. concejal, hasta el último concejal del último pueblo de Canarias, se van allí de hotel, de restaurantes, estar allí con el cartelito de no sé Y qué. las azafatas vestidas de gitana, Sí. que a ver qué tendrá Todo- que ver. Toda esa Bueno. cantidad de Lo dinero, del año pasado fue de horrible. verdad. toda esa cantidad de dinero, de cargos públicos, mamoneando dinero público para hacerse el viajito, ¿sirve para promocionar el producto local? ¿Sirve para algo? No, para nada. ¿Para De vender todas un maneras- solo queso? Teo, tengo que decir una cosa. Quiero felicitar a Saga por el secretario que tiene. Desde luego. Porque con gente Gracias. así, sin pelo en la lengua, Muy es que bien. las cosas. No te nada. quejarás de lo bien que te recibimos. No, Sí, la verdad no, que no, no. vamos a ver, es que el chico lo vale. Por eso está aquí, Enhorabuena, porque enhorabuena, por de eso verdad. lo invité, porque le escuché el otro día y Sí, dije, sí, sí. este hombre dice las cosas de verdad. Es que vas a hablar con los productores, vas a una cooperativa o montas un curso, lo que sea, y la gente está cansada de Sí. escuchar una y otra vez lo mismo y que no pase nada. Es La gente verdad. está cansada, hastiada. La gente ya te mira mal. Cuando dice, no, vamos a hacer una promoción de no sé qué, te dicen, ¿otra vez? Sí. Me vas a hacer perder el tiempo. Falta cuando mis animación, prioridades qué son triste, otras. qué Yo triste. te voy a preguntar una Sí, cosa, tienes razón. Teo. ¿Qué podemos hacer? Y qué podemos hacer? Y no quiero que se me olvide, con lo que comentamos antes, que nos hablen de esa diferencia de precio entre una sandía nuestra y una sandía. Porque Ajá. eso tiene una justificación Es verdad. absolutamente
razonable y absolutamente, digamos que inexcusable, ¿no? Pero antes de eso, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestro pequeño y humilde programa de televisión, que se ve mucho en Tenerife, en La Palma, para divulgar toda esta información? O sea, tenemos que decirle al consumidor que está consumiendo un producto que deja aquí una riqueza que no deja otro, y además con una calidad y con una garantía sanitaria que no lo deja otro. Entonces, por favor, ¿qué podemos hacer? Hay que divulgar esto. Yo fíjate un enfocaría yo. Como les dije antes, en la pandemia se demostró que el 70% de lo que producimos en Canarias lo consumimos los canarios. Y ahora en estos tiempos de inflación en la que a todos nos cuesta, porque además tenemos los sueldos más bajos de Europa y los alquileres más caros de Europa, porque somos terreno turístico, zona turística tensionada que llaman ahora. Tampoco le podemos exigir a la gente que consuma más producto local. Si lo quieren consumir, evidentemente que lo consuman, obviamente. Pero no se les puede exigir más. A que sí se le puede exigir más es al turista que viene, que tiene capacidad económica. Claro, y metiéndole por los ojos esto y no solo el turista, sino que el hotelero y el restaurador se lo ofrezca, porque si no lo ofrece, evidentemente no lo va a consumir. Si tú pones en los hoteles de lujo queso amarillo de Holanda porque te vale 20 céntimos, claro, no solo tu hotel ya no es de lujo, por mucho que tú me cuentes, y por muchas piscinas que tú tengas, sino que si no le ofreces el producto local al turista que está en tu hotel, no lo va a poder consumir. Claro. Entonces, siéntete orgulloso como residente, como que tu negocio está en Canarias, siéntete orgulloso de tus vecinos, como pasa en cualquier sitio donde vas a viajar. Tú vas a Cataluña, a Francia, al País Vasco, a todos los sitios donde yo he ido de viaje, y cualquier restaurador y cualquier hotel está orgulloso de lo que producen sus vecinos. Sí. Y te lo vende, y te dice, esto se produce en el valle de no sé qué, este queso lo produce de fulanito de no sé cuánto, esto es de la vaca de la raza no sé qué de aquí. Están orgullosos de su producto. Pero como en Canarias tampoco se puede apelar a que de forma personal o de forma moral le surja este sentimiento a la gente, vamos a hacerlo vía fiscal. Es lo que le pedimos al gobierno de Canarias. Bonifica a las empresas. Pues mire, yo te voy a dar un dato. Vigilemos el queso de cabra y vaca que se vende en Canarias, cuyo porcentaje que procede de leche en polvo de vaca es muy importante. Bueno, eso porque eso está compitiendo con el queso de cabra, 100% de cabra, que vende diciendo queso canario de cabra tal, y el otro dice lo mismo, vaca, te enseñan la vaquita en la etiqueta, en la cara, pero tiene un porcentaje elevadísimo de leche de cabra, de leche de vaca en polvo. Por ser abogado del diablo. Seamos honestos. Sí, no, pero por ser abogado del diablo. Tú tienes que bajar los costes. Tienes una quesería grande y las grandes cadenas de distribución te exigen unos límites de precio. Y tú te tienes que atener a esos costes, ¿no? Yo lo puedo entender. A mí me dice Mercadona, al campo, o quien sea, oye, me tienes que vender el queso a tanto, si no, no te lo compro. Y yo me las tengo que buscar. ¿Que le tengo que meter leche en polvo y tal cual? Oye, pues cada empresa que valore, ¿no? Pero donde no estamos de acuerdo nosotros es que la leche en polvo, que viene sobre todo de Irlanda, reciba lo que comentábamos al principio de la intervención, ¿no? Un porcentaje enorme del REA. Pero es que el REA es una ayuda a la importación, es decir, una ayuda al transporte y al almacenamiento, a la logística de productos que vengan fuera de Canarias, básicos para la producción agraria e industrial de Canarias. Pero es que a nosotros los cereales tenemos que luchar para que llegue a 100 euros de ayuda la tonelada. Mi madre. Y la leche en polvo tiene 774 euros por tonelada de ayuda. ¿Y por qué es eso? Porque se ve que viene en yate y el nuestro viene a remo. A patadas, bien. Que es alucinante. Nosotros viene en esto de pedales y la leche en polvo viene, pues eso, en el yate ping-pong, ¿verdad? Mira, lamentablemente, eso es lo que no puede ser. Claro, el ganadero aquí no tiene más remedio que darle al ganado un porcentaje determinado de piensos, de cereales, porque no hay pastos para todo. Claro, y como pero tienes es una rueda. Importamos el 90% de la alimentación animal. Claro, porque eso es un mercado cautivo, Sandra. Los productores de cereales y pienso para animales tienen en Canarias un mercado cautivo. Ese es un mercado cautivo. ¿Por qué? Porque no tienes otra alternativa. Y lo saben. Y entonces, como yo te tengo cautivo, yo a ti te aprieto más. Qué barbaridad. Ni más ni menos. Pues nosotros nos fuimos directamente a Bruselas a decir, a mí me cuesta que me den, lograr, todos los años tengo que negociar para conseguir que los productores reciban 100 euros por tonelada de ayuda para los cereales.
Para la paja es 70 euros aproximadamente. Sin embargo, hay otras partidas como las carnes de Sudamérica que entran sin arancel, otras carnes de la Unión Europea que entran con 400 euros de ayuda, por ejemplo. Así estás limitando la producción en Canarias. Entonces, lo que dijimos es, oye, ni para ti ni para mí, que se limite por arriba la ayuda a todas las partidas. Claro. A las agrícolas y a las industriales, a todas. Que no pase de 200 euros. Claro. Porque nosotros hemos pedido precios a navieras que están especializadas en traer leche en polvo, sobre todo de Irlanda, y nos daban un presupuesto de 150 euros por tonelada. Y los 700... Entonces, con 200 euros todavía la estás ganando. Mi madre, pues ¿Ya imagínate has los tenido 700. respuesta? No hemos tenido respuesta. Pues vas a tener que volver a ir Pues tendremos que ir. para que te contesten. Yo Debe ser creo, frustrante. yo- Ir y Es No sin se puede respuesta. competir contra No, eso. no. yo creo que los ganaderos y los agricultores en España, en Canarias en particular, que es tu responsabilidad, tienen que unirse y tienen que hacerse de hormigón armado contra la inoperancia política que tenemos. Porque no vamos a conseguir, salvo que haya una excepción lumbrera con buena voluntad, con conocimiento y honrado, que defienda de verdad los intereses agrícolas y ganaderos y del agua y de todo esto Mira que en España. No lo vamos a conseguir. Y es fundamental que la ganadería, la agricultura, el sector primario, la pesca, se una y se unan de tal manera que el político de turno se cague patas abajo cuando le digan las asociaciones agrícolas han dicho A y Claro. se cague porque diga, porque si, joder, tengo que ocuparme de esto porque tengo que dimitir mañana si no me ocupo. Pero No, si no no lo importa, hacemos, que si se- no, es que Bueno, es yo la creo que única hay, manera. hay bastante luz Es la aquí única sentada manera, entre la nosotros. única manera. No tengo ni idea que de cómo parece estaba el que- tema, pero creo hombre. que hay que difundir el mensaje, usar Sí. redes sociales, los medios de comunicación que te quieran entrevistar. Es la única manera de poder llegar al ciudadano. Yo no tenía ni idea de los datos que hemos hablado hoy. Alguna cosita, pero... Y mira que estoy todo el día en las noticias. O sea, me llegan noticias internacionales y de aquí no me llega nada. Porque no interesa, claro. Está todo tapado. Nada, nada. Bueno, tenemos que irnos, ya me está haciendo el regidor del programa, Alexis Arquímedes, Alayón, es un, me dice así con el dedo que ya tenemos que cortar. Sí. Ha sido un placer tenerte en el programa, Igualmente. Leo, ha sido un placer, Muchas nos gracias. gustaría más adelante volver a tenerte en el programa, porque esta casa que está aquí, es decir, nosotros que nos sentimos parte del mercado nutricional en África, estamos absolutamente con el campo, con nuestro campo a muerte, en la medida de nuestras posibilidades. Muchas gracias por estar aquí, Gracias a gracias por tu ustedes. lucha, que es la lucha de todos los españoles. Muchísimas Sandra, gracias. muchas gracias. Norma, muchas gracias. Gracias. Cristo, Alexis, muchísimas gracias. Queridos telespectadores de la televisión que siguen desde la Recoba del Cielo Promontera, acuérdense que este sábado pueden traer a sus niños aquí a la Recoba, que van a tener un montón de atracciones con agua, con toboganes hinchables, se lo van a pasar de maravilla. Y paguen en efectivo todo lo que puedan y compren el comercio local y compren nuestros productos del campo locales, todo el posible, que de esa manera nos vamos a ayudar todos, porque ese dinerito se queda aquí y produce puestos de trabajo y produce riqueza aquí. Gracias por estar ahí. Hasta el próximo programa.